Este mapa que sostiene esta señora en una manifestación de 2014 durante la guerra del Donbass explica mucho de lo que pretende Putin con la invasión de Ucrania. Para esta señora, Ucrania es solo la parte verde, mientras la parte roja es otra cosa. Es Novorossiya, es decir, el territorio histórico de Nueva Rusia, según los rusos. Un mapa que tiene su base en el siglo XVIII, cuando el sur de la actual Ucrania era para Moscú la gobernaduría de Nueva Rusia, un territorio que la Rusia imperial se esforzó en rusificar y desucranizar durante decenios, en su intento por revivir el reino medieval de la Rus de Kiev, el reino original del que emergieron las actuales Rusia, Bielorrusia y Ucrania. Un mapa que refleja la melancolía de los que, como Putin, nunca han aceptado ni la independencia de Ucrania del 91, ni sus intenciones de acercarse a Occidente y alejarse de su alma rusa. Напомню, что это ведь, пользуясь терминологией еще царских времен, это Новороссия. И вот этот вот Харьков, Луганск, Донецк, Херсон, Николаев, Одесса не входили в состав Украины в царские времена. Para entender exactamente por qué esta señora sostiene este mapa, tenemos que rebobinar bastante la historia. Lo primero que hay que explicar es de dónde sale esto de Novorossiya. Este concepto surgió por primera vez en 1764 bajo el gobierno de Catalina la Grande, que usó este término para los territorios reconquistados entre el siglo XVII y el XIX del sur de la actual Ucrania. Una región que en 1897 se veía así. Llegaba desde Odessa hasta Donetsk y Kharkiv, uniendo 8 provincias del sureste, en un espacio que, según los rusos, siempre estuvo unida étnica y culturalmente a la Gran Rusia. Y es que el imperio zarista se remontaba al origen de todo para defender su derecho a absorber Ucrania, es decir, al reino medieval de la Rus de Kiev, una confederación de tribus eslavas orientales, de las que entre los siglos IX y XIII nacieron los gérmenes de lo que serían hoy Rusia, Bielorrusia y Ucrania, y cuya ciudad santa estaba en la actual Kiev. Pero ese reino de la Rus de Kiev tocó a su fin en 1240 a manos de los ejércitos mongoles herederos de Genghis Khan. Así el reino terminó por fragmentarse en diversos pedazos y ciudades-estado. Rusia nace con este espíritu mesiánico. Su principal cometido es recuperar los territorios originales de la Rus de Kiev. Kiev es la ciudad madre de los rusos, el origen de su civilización. Y entonces los rusos desde el principio, desde que se forma el zarato de Rusia, tienen la reconquista de Kiev en su punto de mira. Este es Argemino Barro, periodista del Confidencial y autor del libro Una historia de Rus, la guerra en el este de Ucrania. La oportunidad llega en el siglo XVII, cuando los cosacos están allí guerreando con los polacos, en la actual Kiev, la actual Ucrania, y en un momento de desesperación el líder cosaco Bohdan Khmelnytsky pide ayuda al que le llama el zar de Rusia. Y el zar de Rusia, Alexei, dice, sí, ¿queréis ayuda? Venga, mandamos unos boyardos, nos reunimos con vosotros, pero nuestra ayuda tiene condiciones. Y es que el estado cosaco, el hetmanato, si todo sale bien, será parte del imperio ruso, será parte de Rusia. Y Khmelnytsky dice, ni hablar, y se va de la iglesia, donde tiene lugar la reunión con los boyardos. Pero Khmelnytsky está desesperado, no tiene hombres, está agotado, así que vuelve y firma, ¿no? Y esto es importantísimo porque los rusos ven ese año, 1658, si no recuerdo mal, como la reunificación de los pueblos hermanos. Por fin, cuando Rusia y Ucrania vuelven a unirse. Aún pasarían 100 años hasta que la emperatriz Catalina incorporó totalmente a los cosacos ucranianos del sur al territorio ruso. A partir de entonces, arrancó la rusificación de la población autóctona de la zona. Se mandaron colonos, se prohibió la impresión de libros en ucraniano y el ruso se volvió lengua obligatoria. ¿Qué ocurre? Que en estos territorios vivía gente que ya hablaba un idioma distinto. Khmelnytsky y los boyardos rusos tuvieron que usar intérpretes para entenderse. Ya no hablaban el mismo idioma. Hablaban ya algo parecido al ruso y algo parecido al ucraniano. Y estos ucranianos tampoco habían estado de manos cruzadas. Habían creado academias, tenían un idioma, tenían diccionarios, tenían literatura litúrgica, tenían intelectuales, tenían a los cosacos, tenían una serie de cosas que los identificaba ya, según su historiografía, como una nación o como un embrión de nación. Y esto se ha mantenido durante los siglos. La rusificación se extendería casi 250 años, con el único paréntesis de la independencia de Ucrania otorgado por Lenin
en 1918, en plena vorágine de la Revolución Rusa. Y desde entonces hasta los años 70 se producen nuevas campañas de repoblación y de colonización en las que Rusia envía campesinos rusos a la zona del sur de Ucrania. Un proceso de rusificación que solo se detendría en 1991, con la caída de la Unión Soviética y la independencia final de Ucrania. Gente que tuvo su época dorada en la Unión Soviética, si hablas con ella te dice muchas veces que, bueno, en la Unión Soviética todo el mundo hablaba el mismo idioma, el ruso, era una gran hermandad, y que sin embargo en el 91 de repente iban al museo y estaban las cosas en ucraniano, y de repente compran un medicamento para unas aspirinas y el prospecto está en ucraniano, como que sienten que les ha traicionado y que están ahora mismo en un país extranjero, ¿no? Que vivían en el gran imperio ruso y ahora de repente estamos en este país, Ucrania, que han creado de la nada y que de repente hablan otro idioma, ¿no? Que es un concepto muy importante en la propaganda del Kremlin. Las simpatías prorrusas en Ucrania estadísticamente están más concentradas en el este, evidentemente en el sur. Eso tiene mucho que ver con ese concepto de Novorossiya, de ser rusófono, de venir de Rusia, tener vínculos culturales y familiares con Rusia más cercanos. Por esto, desde los levantamientos ucranianos del Euromaidán en el año 14 y el 15, Rusia se ha preocupado de poner su granito de arena en el desmoronamiento del este de Ucrania, apoyando primero activamente la creación de las repúblicas del Donbass, así como la independencia de la península de Crimea. Y unos pocos meses más tarde, ocurría la autoproclamación de Luhansk y Donetsk como territorios autónomos. Pero los portavoces de ambas regiones fueron un pasito más allá y declararon su intención de fusionarse en una confederación de naciones que se denominaría Nueva Rusia. Así los rebeldes no solo adoptaban el nombre de la antigua gobernaduría, sino que revivieron la bandera de la gobernación zarista como uno de los emblemas. Con esta elección simbólica, los separatistas destacaban los vínculos históricos y culturales con Rusia y de paso cuestionaban la legitimidad del proyecto de una Ucrania independiente. Uno de los principales impulsores del proyecto fue este tipo, Igor Strelkov. Strelkov había dirigido a un grupo de combatientes prorrusos a la ciudad ucraniana de Sloviansk, que al final sería el detonante del levantamiento armado a gran escala contra las autoridades de Kiev en el este. Y para rematar todo esto, Putin amplificó el proyecto en su espectáculo anual de televisión Direct Line, en el mes crucial de abril del 14, cuando recordó a todos que las provincias de Novorossiya no eran parte de Ucrania en los días zaristas. Напомню, что это ведь, пользуясь терминологией еще царских времен, это Новороссия. И вот этот вот Харьков, Луганск, Донецк, Херсон, Николаев, Одесса не входили в состав Украины в царские времена. Y en septiembre, el Kremlin publicaba una carta directa de Putin dirigida a los milicianos de Novorossiya. Está claro que Putin y el Kremlin querían mostrar que Rusia estaba dispuesta a apoyar a quienes, como los rebeldes del Donbass, quisieran rebelarse contra la tiranía ucraniana y volver al redil de la Rusia histórica. De hecho, Rusia otorgó entre finales de 2014 y de 2015 hasta 700.000 pasaportes rusos a los habitantes del Donbass, permitiéndoles votar en las elecciones parlamentarias rusas. Nacionalistas prorrusos lanzaron protestas contra el Maidán por todo el sur de Ucrania, tomando edificios públicos e intentando autoproclamarse al estilo de Donetsk o Luhansk. Sin embargo, más allá del Donbass, los partidarios de Novorossiya obtuvieron un apoyo muy desigual y fracasaron manifiestamente, sobre todo en dos lugares estratégicos para los rusos, Odessa y Kharkiv. Finalmente, el proyecto de Novorossiya quedó congelado en 2015, tras los acuerdos de Minsk. Pero que estuviera congelado no significa que estuviera olvidado. Y más allá del drama familiar del que habla Putin, de los hermanos rusos separados tras la caída de la Rus de Kiev, el sur y el este de Ucrania tienen un valor geoestratégico muy importante para Rusia. Esta región supone el 45% de la extensión total del país y su posesión le daría a Rusia una situación privilegiada. No solo se quedaría con una región que tiene el 60% del PIB ucraniano, sino que daría la influencia de la salida al Mar Negro. Una zona que tiene una situación clave a nivel geoestratégico para Rusia, porque es su única salida de un puerto a un mar de aguas calientes, es decir, a aguas navegables todo el año. El puerto de Sebastopol es crítico para la exportación de petróleo y gas rusos. Además, Bulgaria y Rumanía, aliadas de la OTAN,
tienen salidas al Mar Negro, así como Georgia, otra ex república soviética que Rusia ha conseguido dejar fuera de la OTAN. Así, controlando Novorossiya, Rusia conseguiría, por un lado, equilibrar las fuerzas en el Mar Negro y además, por otro, crear un corredor terrestre que enlazaría de manera continuada Rusia, las regiones separatistas del Donbass, con Crimea y Transnistria. Si bien invadir Novorossiya será una cosa y controlarla será una cosa muy distinta. Incluso cuando las fuerzas rusas estén presentes en las principales ciudades de esas zonas, el siguiente paso será administrarlas. Rusia tendrá que estacionar permanentemente decenas de miles de tropas en Ucrania, y los ucranianos les van a disparar todos los días. Y es que lo que Putin y sus defensores se creen llamados a salvar, lo que dicen el Ruski Mir, el mundo ruso, un mundo en el que los ucranianos y los rusos son un solo pueblo, es sencillamente un pensamiento mágico.